¿Qué es la metodología de la investigación? Tal y como ustedes van a ver con Antonio, es el conjunto de procedimientos que se utilizan para producir conocimiento. ¿A dónde lleva la metodología de la investigación? La metodología de la investigación lleva a producir ciencia. ¿Qué significa? Que ciencia es todo aquello que se genera a partir del método científico. Y ese método científico utiliza unos procesos que son los que usamos día a día, que ese conjunto de procesos se engloban en la metodología de investigación. Pero ¿a dónde es que quiero llegar? A que generalmente confiamos en la ciencia de forma ciega, porque la ciencia es la que nos ha dado prácticamente todo el conocimiento que tenemos. Pero a veces no nos hacemos una pregunta. Si eso que se llama ciencia, que se hace con el método científico, si funciona realmente. Si funciona o no funciona. Porque creemos en los resultados de las investigaciones científicas de manera casi ciega. Y a veces incluso usamos el término coloquial, no, eso es ciencia, eso se hizo con ciencia. Pero sirve la ciencia. Funciona. Es infalible. Pues permítanme decirle que no es infalible. Y permítanme decirle que, en mi opinión personal, funciona muy poco. Lamentablemente es lo mejor que tenemos para producir conocimiento. No hemos creado otro mecanismo de producir conocimiento que no sea la ciencia, que no sea desarrollar el método científico. Y esa es una debilidad de la humanidad, porque la humanidad tiene cerca de 4.000 años creyendo en la ciencia como único elemento para mejorar su calidad de vida. Pero en estos casi 4.000 años que hay de desarrollo de ese concepto llamado ciencia, hay que repensar de manera crítica si lo que hemos logrado es mucho o es poco, porque yo creo que es poco. Porque seguimos muriéndonos antes de 100 años. Seguimos muriéndonos de cualquier cosa. La humanidad sigue pasando mucha hambre. La humanidad y los seres vivos de manera general seguimos sufriendo muchísimo. La inequidad es aplastante. Entonces el conjunto de problemas que ha resuelto el método científico a través de la ciencia en cerca de 4.000 años, pues yo no creo que sea tan grande para que le tengamos tanto respeto como le tenemos a la ciencia. Hay un librito muy famoso donde están contenidos todos los conceptos que yo le estoy tratando, que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Ahí se tratan unos conceptos fundamentales que son los conceptos creados por Karl Popper sobre falseabilidad. Ustedes saben que nosotros nos fundamentamos para hacer investigaciones en que algo sea falseable. Falseable significa que podamos asumir sin ningún tipo de duda si lo que se está planteando es verdad o es mentira. Y a eso es que se llama hipótesis. Si una hipótesis es falseable, entonces puede ser abordada con el método científico y de esa manera se puede crear ciencia. El tema y el reto es que los humanos tenemos que desarrollar un mecanismo diferente de producción de conocimiento, diferente al método científico. El método científico, usted observa, en función de esa observación, usted plantea unas ideas que son hipótesis y después, siguiendo un conjunto de procedimientos, usted intenta demostrar si esas hipótesis son verdad o son mentiras, para en función de eso usted llegar a conclusiones. Pero no debe ser la única manera, señores, y es la única que tiene la humanidad. Es la única. Y así no se puede seguir. Hay que crear un mecanismo nuevo de producción de conocimiento. Ese mecanismo que nosotros utilizamos se creó en Grecia, cerca de 4.000 años, surgió con Aristóteles, y Aristóteles fue el primero que empezó a trabajar con esto, y de ahí para acá lo que se ha avanzado es casi nada, porque lo que seguimos haciendo es lo que hacía Aristóteles. Es lo que seguimos haciendo. Entonces, el avance en los mecanismos que utilizamos para producir conocimiento, pues es muy limitado.
El problema fundamental de esos mecanismos que utilizamos, que cuando estamos haciendo una investigación la fundamentamos en observaciones. Y las observaciones se hacen con los sentidos. Y los sentidos son muy limitados. Entonces, si los sentidos que yo utilicé para hacer una observación fallaron ese día, cuando venga otra persona o otro día que los sentidos me funcionen mejor, que tome en cuenta elementos que el día anterior mis sentidos no captaron, entonces yo voy a tener otros resultados de esas investigaciones, porque mis sentidos son muy limitados. Y ese es un problema de la ciencia. Cuando uno hace matemática no tiene ese problema. Por eso la matemática no es ciencia, desde el punto de vista de seguir el método científico, porque en matemática pura, no aplicada, uno crea matemática, uno forma parte del crecimiento de ese cuerpo inmenso que son las matemáticas, sin observaciones, simplemente a partir de análisis. Entonces uno con análisis abstracto genera ideas y con más análisis abstractos uno intenta profundizar en esas ideas. Cuando uno toma un análisis abstracto y lo formula, eso se convierte en una proposición. Esa proposición, cuando uno la demuestra, eso se convierte en una ley. Y cuando uno sigue profundizando a eso, puede convertirse en toda una teoría. Y esa proposición deja de ser proposición y se convierte en un teorema. Y asumimos que son teoremas cuando ya fueron demostrados. Y cada proposición que uno va a intentar demostrar, uno se fundamenta en los teoremas que fueron anteriormente demostrados. Pero se hace sin seguir absolutamente nada de un análisis científico. Se hace con análisis abstracto. Y por eso la matemática es tan sólida. Por eso los descubrimientos matemáticos nunca son sustituidos por otros. Por eso a un matemático que crea una teoría nunca se le puede decir, tú te equivocaste. Porque ese cuerpo de matemática que se crea es infalible, porque no se fundamenta en los sentidos. Y si de un día vamos a seguir hablando más de esto, vamos a tomar para que hagamos un taller sobre ciencia y su efectividad, y para que hagamos un taller analizando el librito ese que es esa cosa llamada ciencia, para que la gente empiece a entender que no es infalible la ciencia y que es bastante limitada, y para que la gente empiece a ver la importancia y por qué los conceptos matemáticos no son ciencia y por qué son infalibles. Porque son infalibles. Para concluir, son tan infalibles que, por ejemplo, usted toma el cuerpo de conocimiento que tiene que ver con geometría, la geometría euclídea, y los postulados que definen esa geometría. Y después usted toma otra geometría, como la geometría de Riemann, y no es que la de Riemann descarta la de Euclides, simplemente son otros postulados que cuando se analizan dan otras conclusiones que son otra geometría, sin decir que Euclides estaba equivocado. Y ambos tienen razón.